Hemos convocado a Camila Mansilla, actriz y dramaturga, que nos va a hablar sobre ensayo sobre una certeza dolorosa conquistada, sobre Detrás de un vidrio oscuro de Bergman. Y Daniela Sea, psicoanalista, realizadora audiovisual, y su ponencia trata sobre Esculpiendo el fuego. Bueno, buenas noches. Voy a primero contarles por qué elegí la película de Bergman que elegí, Detrás de un vidrio oscuro o Como en un espejo. Cuando me avisaron de las jornadas y me convocaron para que haga un trabajo de alguno de estos tres artistas, la verdad es que es como abrumador todo lo que han producido. Y pensé, bueno, hace unas jornadas yo hablé del teatro de Pasolini, de Fabulación de Pasolini. Y esta vez tuve la intención de elegir algo más pequeño, sintiéndome un poco superada por Tarkovsky y por Pasolini, por la filmografía de Pasolini. Y elegí algo que parte de una situación personal. Cuando era chica tuve la suerte de tener un hábito de ver en la Cinemateca de la Hebraica y en el Cosmos, en la Lugones, jornadas de toda la filmografía de grandes autores del cine, entre ellos Bergman. Y siempre recordé Detrás de un vidrio oscuro, y en realidad es un recuerdo bastante borroso, no sé qué recuerdo, pero tenía siempre la sensación de que había una deuda, de que tenía que volver a verla porque había algo que había pasado ahí. Muchos años después me hice fanática, gran admiradora de un cineasta polaco, Kieslowski, y me sorprendió en la película Ble ver que toda la sinfonía que recorre la obra, el film todo está recorrido por la construcción de una sinfonía. En el momento final, cuando se escucha lo que canta el coro, nuevamente es Detrás de un vidrio oscuro, son las cartas de San Pablo a los Corintios. Por lo tanto, obviamente los recuerdos y esos anclajes que uno hace están absolutamente construidos en un acto que tiene que ver con un acto autobiográfico, preguntarse quién es uno, y obviamente uno selecciona ese recuerdo de la Hebraica, viendo la película de Bergman, y selecciona ese volver a encontrarse en Kieslowski y en Ble. Por lo tanto, la primera cuestión para confesar es que hay algo autobiográfico, hay algo de un encuentro con un tema que me interesa, que si vamos al título, Detrás de un vidrio oscuro o Como en un espejo, tiene que ver con la primera parte del planteo de San Pablo a los Corintios. San Pablo lo que plantea es que en este mundo nosotros vemos las cosas como detrás de un vidrio oscuro. Y ese detrás de un vidrio oscuro obviamente tiene que ver con una especie de falsedad, de confusión, de parcial realidad, porque él contrapone esa situación que plantea como transitoria a una situación que va a ser la que va a llegar un día, que es que vamos a ver cara a cara cuando estemos frente a Dios. Obviamente a mí no me tranquiliza la segunda parte, porque todos nosotros queremos estar en este mundo. Entonces me quedo en esa situación compleja que plantea, que es, bueno, entonces, ¿qué es esto?
de ver el mundo en clave de enigma, de que todo nuestro recorrido por la vida sea un recorrido confuso, un recorrido enigmático. Y si bien para algunos puede llegar a ser como un encuentro de una certeza, decir, bueno, todo es así, para todos los que no participamos de esa certeza, el sumergirnos en la incertidumbre y afirmarnos en que la existencia es confusa, es algo doloroso, pero al mismo tiempo es como un trabajo para hacer. Y por otra parte, el otro tema que plantea San Pablo es que también la existencia, así como es confusa, está acompañada de la fe y la esperanza, que también son transitorias. Porque cuando estemos cara a cara frente al Señor, ahí va a aparecer el amor, que es lo más importante. Por lo tanto, el otro tema tan grave es que el amor está ausente. Es que el amor en el tiempo que nosotros vivimos es una promesa. Por lo tanto, hay algo paradójico, que es que nosotros vivimos esperando un día el amor y esperando un día ver las cosas claramente. Por lo tanto, la existencia no es solamente el ver confusamente, sino que es ver confusamente anhelando que en algún momento se verá claramente. Y no es tampoco sentir fe y esperanza, sino es fe y esperanza pensando en que en algún momento va a venir eso que es el amor, que no está. Todo esto que creo que a mí me conmueve, me afecta, y me conecta con este acto autobiográfico, esta pregunta de quién es uno, y estos recorridos que uno hace en las cosas que uno vivió para construir un relato absolutamente con una necesidad de encontrar sentido. Yo lo conecto con la película, con Detrás de un vidrio oscuro, que creo que es una película absolutamente autobiográfica para Bergman, pero no autobiográfica en un sentido explícito, sino creo que Bergman ha hecho un trabajo de recorrido con él mismo a lo largo de todo su cine, e incluso mirando su cine en los años 90, cuando escribe Imágenes. Por lo tanto, lo que les planteo es sumergirnos en esto. La película atraviesa justamente esta incertidumbre y los personajes de la película todos se hacen la pregunta, ¿quién soy? Para ver si encuentran algún espacio de certeza en la identidad que claramente los angustia. La película está estructurada a partir de una historia que es una historia como pequeña. La película es una película que casi es teatro en el cine. Si bien hay exteriores, es una película, como él mismo dice, es un cine de cámara. Porque la película tiene una reducción de todos los elementos. Solo hay 4 personajes en un espacio absolutamente aislado. Los rodea el mar y está la casa. No hay nada más. Son ellos 4, el mar y la casa. La película tiene una presentación realista, sin embargo, esa reducción de los personajes, esa reducción del espacio, inevitablemente es simbólica. La película se inicia con un momento muy hermoso, que es que ellos están jugando, los 4 personajes, que son Karin, David, Martin y Minus. Los 4 están jugando, los 4 son adultos, menos Minus, que es un adolescente. Están jugando en el mar. Hace frío, sin embargo ellos están jugando en el mar. Y es apenas unos segundos que dura ese juego y salen. La película claramente muestra ese momento, que es como un momento idílico, y cuando salen, instantáneamente todo eso que se había creado, ese juego, ese ser como niños y estar unidos, instantáneamente empiezan las historias de desunión.
El aspecto central del sistema de personajes de la película es que ese grupo tan pequeño, en ese espacio tan limitado, ese grupo que además está encontrándose en ese espacio, claramente nunca puede encontrarse. La película presenta como tema, no dentro de la historia, sino como un tema, la imposibilidad del amor, la imposibilidad de las relaciones entre todos esos seres. Sin embargo, todos, no es que no tienen relaciones o tienen malas relaciones entre ellos y aceptan ese hecho, sino que todos viven eso, la ausencia del amor como algo doloroso, la ausencia de la comprensión del otro, la ausencia de lo que están esperando del otro, lo viven siempre de forma dolorosa y traumática. La película tiene un personaje central a nivel de historia, que es el personaje de Karin. Karin está enferma, tiene alucinaciones, escucha voces. Claramente se habla de una enfermedad mental. Ella ha estado internada, salió de la internación y todos juntos están recibiendo al padre, que es David, que es un escritor muy importante y muy exitoso. Después vamos a hablar porque Bergman claramente habla de su reciente éxito, la película es de 1961, y Bergman acababa de ganar un Oscar, y él claramente se siente en una situación conflictiva con respecto a lo que es su producción artística. David es un hombre de éxito, un autor de novelas, aparentemente de bestseller, y decide volver a encontrarse con ellos, y todos están justamente para festejar ese encuentro. Karin tiene una enfermedad mental que claramente Bergman instala que es una enfermedad que heredó de su madre, con lo cual instala una tragedia determinada. ¿Sí? Está absolutamente ya determinado por su historia personal que heredó esa enfermedad. Y su madre además murió por esa enfermedad. Con lo cual hay algo trágico ya establecido desde el inicio de la película. De todas formas, ese aspecto trágico que es la muerte es lo menos doloroso, porque como antes decía, lo realmente doloroso es ese tránsito donde todos están buscando algo que no encuentran y todos están padeciendo eso que les falta. Es decir, Bergman no se ocupa del dolor de la muerte, Bergman se ocupa del dolor de la vida. El personaje de Karin es un personaje que oscila permanentemente entre lo cotidiano y lo no cotidiano. En realidad todos los personajes y la obra está estructurada a partir del contraste casi radical entre momentos absolutamente banales y cotidianos, momentos que inclusive no inauguran, no permiten dar indicios de otra cosa. Por ejemplo, hay un momento clave, inicial, que es la cena, una cena convencionalmente establecida, es decir, si alguien llega, están todos reunidos, se hace una cena festejo donde alguien cocinó, se sientan todos a la mesa, es decir, que hay algo establecido que esa cena es una cena de festejo. Y todos actúan esa escena, que es la escena del festejo. Ahí ya Bergman instala lo que es la representación de la vida. Uno está representando permanentemente escenas en lo cotidiano, pero detrás de esas escenas existen otras escenas, que son las que uno pareciera que le están poniendo como de alguna manera dificultades a ese recorrido pacífico de la existencia. David se levanta en el medio de la cena a partir de un conflicto pero menor, que es quédate, no me voy a ir, pero voy a volver. Así que hay algo que es claramente doloroso para los hijos, pero los hijos no lo expresan de forma compleja, sino que en realidad hay algo de intercambio banal en la mesa, de algo que evidentemente no es banal. Y David se va y llora, y es una escena que Bergman mantiene el llanto de ese hombre, que es absolutamente un hombre muy particular, muy poco expresivo,
se permite un espacio simplemente sin palabras, llora. Lo atractivo es que el personaje de Karin es el personaje que alterna entre esos dos mundos, el mundo de lo privado y el mundo de lo cotidiano y compartido, pero desde otro lugar, obviamente desde el lugar de la enfermedad. Pero Bergman no se queda solamente contando la enfermedad, sino que además la construye como un personaje absolutamente creativo. Es una artista, es una poeta. Es una poeta en el sentido complejo de la palabra, en el sentido que es una poeta, como los griegos hablaban, una creadora, una constructora, alguien que construye. Y además porque Bergman decide ponerle en su boca poesía. Cuando se encuentran Karin y el marido, ella además inicia siempre las conversaciones preguntando por el otro. Ella le pregunta al marido: ¿estás nervioso? Una escena absolutamente del orden de la apariencia de lo cotidiano de una pareja. Ella le pregunta: ¿estás nervioso? Y él le dice no, disimula. Instantáneamente le pregunta: ¿vos estás triste? Y ella inicia este texto. A veces estamos muy indefensos. No sé cómo explicarlo. Somos como niños arrojados en la jungla por la noche. Los búhos pasan y te miran con sus ojos amarillentos. Oyes el repiqueteo de la lluvia y hueles los hocicos húmedos y los dientes de los lobos. Eso se instala como si fuera algo del orden de lo cotidiano, y sin embargo es eso que ella está hablando, de lobos, de búhos. Y Martin, frente a eso, trata de que eso se disimule en la cotidianidad y la trata de inducir para que ella descubra que eso no es verdad. Lo atractivo de esa situación, como de varias situaciones donde tratan de convencerla de que eso de lo que está hablando no es real, es que la pregunta que nos podríamos hacer ya es: ¿qué es lo real? Porque eso que ella produce es una expresión poética y es un mundo que le da un gran alivio frente al mundo tan doloroso que están viviendo todos los otros personajes. Minus es un adolescente que está despertando a la sexualidad y su hermana Karin juega con él, siendo una mujer, juega y lo erotiza. Y sin embargo, él se enoja, pero no puede con claridad explicar qué es lo que lo enoja. Lo enoja en su juego, lo enoja en la cercanía. En realidad lo que lo enoja es el deseo. Que de hecho el deseo entre ellos dos se va a concretar y va a haber un acto de incesto. Y eso va a ser muy doloroso y muy dañino para Minus, porque Minus después va a tener que construir su mundo sin poesía y va a tener que construir una comprensión de eso que le permita continuar. Por lo tanto, acá hay algo muy atractivo en el planteo inicial. Detrás de un vidrio oscuro. ¿Qué es detrás de un vidrio oscuro? ¿Cuál es la confusión? Karin es un personaje que además va a ir contando todo lo que escucha. Y lo que escucha, paradójicamente, como decíamos antes, este juego que permanente Bergman hace de lo cotidiano, de lo sencillo y de aquello que invita a otra cosa. A veces muy doloroso y a veces una construcción de otro mundo. Karin lo escucha en una pieza que está como si fuera un ático, detrás del papel del papelar, que de hecho la película se iba a llamar Papel Pintado. Y ella dice que detrás de ese papel escucha las voces de una gente que comenta cosas y que un día, como la llamaban, hizo como un intento, entró y pasó la pared. Todo esto se lo explica al hermano porque en esta unión que se produce entre ellos, una unión sin palabras casi, que es una unión de cuerpos, porque ella además también hay algo del orden del encuentro casi con un otro niño, ella decide hacerlo cómplice a él de todo lo que está viendo.
Entonces ella lo llama, le cuenta todo lo que le pasa, intentando que él participe de ese viaje. Y lo atractivo es que él, lo que hace Bergman, es construir la escena donde Karin cuenta todo, cuenta cómo ella atravesó la pared, qué es lo que encontró del otro lado. Y cuando cuenta todo eso, el personaje de Minus permanece sin palabras, porque no hay ningún tipo de palabra frente a todo lo que ella está contando. Además, todo ese mundo es un mundo claramente fuera de la realidad que ellos están viviendo, pero es un mundo absolutamente atractivo. El momento que le habla a Minus, le dice: entro en una habitación enorme, todo es luz y tranquilidad. La gente va hacia arriba y hacia abajo. Algunas personas están ahí y me hablan. Y yo lo entiendo todo. Es una sensación muy agradable y me siento muy segura. Algunas personas desprenden una luz brillante de sus rostros. Todo el mundo dice que puedo estar ahí cuando él llegue. Y ahí Minus arriesga y pregunta: ¿quién es él? Y ella dice: nadie me lo dijo, pero creo que es Dios, y que va a venir y se va a revelar a nosotros. Minus no le dice eso es mentira como hace Martin. Además, Martin es médico. Y hay algo del personaje de Martin que es muy atractivo, que inclusive está puesto en la identidad que le revela Karin de él. Karin le dice a Martin: vos haces todo bien, siempre haces lo correcto y siempre decís lo correcto, pero todo te sale mal. Y hay algo muy atractivo de lo que es este rol y elegir que sea un médico. Hay algo de pensamiento absolutamente unido a solo lo que ve y solo lo que comprueba. No hay ninguna posibilidad de unirse con nada que le permita ingresar en otro mundo. Y lo atractivo es que ama a Karin. Que si Karin tiene algo, es que lo que justamente construye es de otro mundo. Pero lo atractivo también podría ser pensar que Martin en realidad tiene una unión con Karin que es absolutamente erótica, pero que Martin no va a permitir que ese amor que tiene absolutamente idealizado por Karin sea abortado porque Karin no le responde ningún deseo. Es decir, Karin lo rechaza permanentemente, y es tan atractivo ver cómo él la desea, y cuando ella lo rechaza, siempre como amistosamente lo rechaza, con mucho respeto, y le habla acerca de su deseo, le habla acerca de la imposibilidad de tener un encuentro sexual con él, y la imposibilidad de que la espere, que en algún momento va a suceder. Martin siempre decide que no le importa tanto, que la va a esperar porque no le importa, que es algo menor. Es decir, que Martin niega lo que le pasa a ese cuerpo, que es algo absolutamente concreto, pero que tal vez es un misterio lo que le pasa para Martin. También es muy atractivo que Martin se va con ella, porque la identidad de Martin y el quién soy de Martin se responde con una pregunta que Martin no va a entrar en conflicto, que es: soy el esposo, el acompañante de Karin, el que la va a acompañar para siempre. Martin en un momento dice: yo voy a estar siempre con ella. El tercer personaje, que para mí es el personaje más conflictivo, tanto en lo que Bergman construyó, Bergman postproducción, obviamente, postpelícula, dice que ha sido con el actor que tuvo más dificultades, es el personaje del padre. El personaje del padre es claramente un personaje muy frío, muy particular, salvo estas escenas que uno ve donde el personaje en soledad llora. No tiene ningún tipo de, en lo público, en lo compartido, en los espacios cotidianos, no tiene ningún tipo de expresión de conflicto. Sin embargo, Karin lee el diario del padre, y en el diario del padre lee que el padre está absolutamente atraído por la enfermedad de la hija, muy triste porque es incurable, pero además muy atraído
a tomar nota para usarlo para alguna producción. Con lo cual, cuando esto se revela, que el padre pretende usar la enfermedad de la hija para alguna novela próxima, el personaje de David tiene un enfrentamiento con Martin que claramente le plantea que hay algo de la utilización que hace de la vida que forma parte de lo que él no está entendiendo que está pasando. Es decir, que lo que le revela es que él es un artista que no tiene justamente ninguna relación con lo vital y que simplemente tiene la habilidad de las palabras y de los recursos. Este es un aspecto central que Bergman habla de cuando critica duramente la película en los años 90. Dice eso de él. Dice que a él le gustaría ser Bela Bartok, pero que no es Bela Bartok y que disimula. Y cuando habla de la película, dice que la película está absolutamente anclada en la relación que él tenía con su esposa en ese momento, que es Cavi. De hecho, la película está dedicada a ella, a Cavi. Y dice que en realidad ellos dos se habían enamorado, carteándose, y que Cavi era mucho más inteligente que él. Y él había aprendido a disimular y había aprendido a usar otro lenguaje para poder armar esa escena que querían armar juntos, que era la escena del amor. Que cuando ya estaban, digamos, en los años 60, principios del 60, la relación estaba claramente ya sin sentido, en una gran crisis. Sin embargo, los dos, frente a la crisis, lo que hacían era una nueva falsificación. Hablaban de cosas más inteligentes, mejoraban el lenguaje para hablar de cuestiones filosóficas, existenciales. Y entonces él, cuando hizo la película, él dice que hizo la película porque a él se le ocurre una idea y ella la mejora, y así era permanentemente la relación de ellos. Pero cuando vio la película, pasado el tiempo, dijo, pero acá está lo que nosotros éramos. Lo atractivo es que él habla en los 90 de la gran falsificación que es la representación del amor en su vida, y la película es permanentemente esas relaciones absolutamente fallidas. El padre es alguien que, cuando uno ve la escena que llora, claramente se da cuenta el sentido de ese llanto. El sentido de ese llanto es el fracaso de toda esa relación. Pero tampoco él está construyendo otra cosa, o aborta eso que es la respuesta de quién es él. Al contrario, está en su libro tomando notas sobre su hija. La obra claramente tiene un momento también muy atractivo, que es Minus anticipa el conflicto del padre a través de un recurso casi a manera, como igual que Shakespeare cuando en Hamlet representa a la ratonera para que decir aquello que no se puede decir. Bergman usa en una película que es una película casi teatral, usa una escena teatral construida por un adolescente que casi no sabe de nada, que lee además revistas eróticas de chicas, y construye este personaje que es Minus, construye una escena que también se parece un poco a la representación de La gaviota de Treplev, mostrándole a su madre una escena. Hay algo de que obviamente también se puede entender que Minus quiere agradar a ese padre, que es escritor. Construye una obra de teatro, una pequeñita obra de teatro, que es una obra casi como medieval, donde habla de un artista que se le propone, que se le aparece la muerte, lo invita a ser un gran artista, pero tiene que entregarse a ella. Y el artista dice no. Bergman y todos los críticos que han analizado la película dicen, bueno, esto es un indicio, Minus le está queriendo decir algo al padre. Yo dudo que Minus se anime a decirle algo al padre de esa manera, porque Minus quiere claramente, desde el principio de la película dice, necesito hablar con papá. De hecho lo dice cuando la primera vez que le pasa algo con el cuerpo y con Karin, ya necesita hablar con papá.
Y varias veces en la película lo dice, 3 veces dice necesito hablar con papá. Ella también dice necesito hablar con papá, y ese encuentro con Karin se concreta porque Karin pide volver, ser internada definitivamente. En ese momento en el que Karin decide ser internada definitivamente y se organiza, digamos, después de un momento de mucha conmoción, porque Karin decide justamente su internación a partir de que entra en una situación de crisis y después de que tiene el momento de incesto con Minus, es que directamente se empieza a planificar, como están en una isla, tiene que venir un helicóptero a buscarlos para la internación, y es muy atractivo porque de golpe escuchan que ella está hablando con alguien. Y el diálogo que escuchan es un diálogo como si fuera un diálogo telefónico, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ya entendí, sí, claro. Sí, como si fuera un diálogo telefónico donde ella está hablando con alguien. En ese diálogo que ella está teniendo, habla claramente de la vida dichosa. Sí, ya ahora sí va a estar todo bien. Sí, habla claramente de que todo se va a resolver. Va a suceder ese encuentro con Dios. Entran los personajes y se crea una situación que casi como una situación ritual. Ella obliga a su marido a arrodillarse con ella. El padre mira la situación. Ella intenta encontrarse con Dios, intenta pasar esa situación y que aparezca, y llega el helicóptero. Y en el momento en el que llega el helicóptero, ella tiene una especie de ataque, grita, y después de ese grito, lo que entendemos es que se produjo la epifanía. Sí, voy a cerrar. En la producción de la epifanía está claramente el planteo que Bergman se anima a hacer sobre quién es Dios. Obviamente que lo pone en la voz de Karin. Pero cuando ella tiene la epifanía, ella dice: estaba asustada, la puerta se abrió. El Dios era una araña, muy grande, era horrible. Le vi el rostro, lleno de frialdad. Subió por mi cuerpo, intentó penetrarme. Tenía los ojos fríos y tranquilos, pero como no pudo penetrarme, subió a mi pecho, hasta mi cara. Vi a Dios. Para cerrar, la película termina con un momento que Bergman mismo rechaza, diciendo que fue algo que puso para aclarar todo lo que creía que no estaba claro, que es una especie de epílogo donde después de esta situación se encuentran solamente los únicos que quedaron en la casa, Minus y el padre, y Minus le pide al padre, si tiene el encuentro con el padre, puede hablar con el padre, y le pide al padre que le asegure que Dios existe. El padre le asegura que el amor existe y que Dios es amor. Entonces Minus dice: bueno, entonces me puedo quedar tranquilo, que Karin está con Dios, porque está con el amor que nosotros le tenemos. Y el padre le dice sí. Lo atractivo de ese momento es que es la primera vez que el padre hace lo que el otro está esperando, es decir, que da amor. Da amor porque Minus necesita eso de él en ese momento. Y para cerrar, lo último que quería decir es que más allá de esa epifanía horrorosa de la araña, hay un momento que para mí es epifánico, que es el momento del mar y del inicio de la película. Para mí hay algo ahí que es una otra posible epifanía, que es no la del dios araña, no la del dios que están esperando todos en esa sala, sino la de ellos jugando, todos unidos en el mar. Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que desconocía los temas y la ponencia de las cuales iba a hablar mi compañera de mesa, y hay unos cuantos puntos en común. Incluso mientras iba hablando de Bergman pensaba toda una serie de escenas y películas y demás que podían ser útiles para esta presentación, pero como dijo también, son autores tan vastos, tan intensos, que cuesta muchísimo acotar y agarrar una punta y tirar el hilo. La punta que he tomado para
para compartir con ustedes algunas cuestiones. Tiene que ver con Sacrificio, que es la última película de Tarkovsky. Es una película bastante particular, digamos, bueno, todas lo son, pero tiene un carácter de herencia muy fuerte. Es una película que él graba ya sabiendo que está enfermo de cáncer y que es con un pronóstico bastante determinante, probablemente terminal. Gran parte de su equipo de trabajo no está al tanto de esto, pero él sí. Y él viene de grabar una película, Nostalgia, en el año 83, Sacrificios del 86. Son estas dos las únicas películas que graba por fuera de la Unión Soviética, y en Nostalgia refleja un personaje exiliado de su patria, con un espíritu y un ambiente recreado en la película absolutamente melancólico, triste, con alguien que quiere volver a que considera su lugar en el mundo y que no puede, y que también atraviesa una grave crisis existencial y una grave enfermedad. Y esta película termina por tener un carácter casi profético, porque 3 años más tarde él se encuentra exiliado de la Unión Soviética, no pudiendo retornar, y con una sensación de angustia y de preguntas y de cuestiones que transmite en parte en esta película y en algunos textos que algunos se pueden encontrar en Esculpiendo el Tiempo también. Pero bueno, hay un personaje que es su alter ego, o que podría tomárselo como tal, en Sacrificio, que es el personaje de Alexander, que creo que muestra de manera bastante interesante un punto de quiebre o de límite entre lo que podría ser la angustia de otra era, angustia del discurso amo, podemos decir desde el psicoanálisis, y una angustia mucho más ligada a la actualidad o al discurso del capitalismo, en el momento en el que en esta película se encuentran reunidos Alexander con sus amigos, con sus seres queridos, con motivo de su cumpleaños, se anuncia una muy probable guerra nuclear, un holocausto nuclear. Todos los personajes se manejan y se desesperan a su manera y con las herramientas y recursos que tienen. Hay un médico también ahí en esta escena que enseguida lo que hace es sacar una jeringa y empezar a poner calmantes a todos los que se empiezan a enloquecer. El personaje de Alexander se mantiene más bien a un costado, y luego siendo una persona que tiene sus dudas, sus incertidumbres respecto de Dios y de las cuestiones religiosas, en un momento de absoluta desesperación empieza a rezar un Padre Nuestro, desesperado. Y cuando termina se queda tirado en silencio y mirando hacia todas partes, y lo que hay es eso, es un silencio. Pensaba también, mientras hablaba Claudia, en una escena del Séptimo Sello de Bergman, donde el caballero que está jugando una partida de ajedrez con la muerte, donde pauta eso con la muerte para ganar algún tiempo y en ese tiempo intentar encontrar algunas respuestas acerca del sentido de la vida, lo que se va encontrando es con ese silencio. Él dice en un momento el personaje, no me lo acuerdo textual, pero creo que es algo así como: le grito a Dios en la oscuridad y Él nunca responde. ¿Qué es esa no respuesta? Es una presencia muda ante una humanidad que ya está devastada, arrasada por el pecado, las guerras y demás, y a la cual en la película de Bergman el castigo sería la peste, en la película de Tarkovsky el castigo sería la inevitable extinción de la humanidad por sí misma, por una guerra nuclear, o un vacío, una pregunta arrojada al vacío, ¿no? Una suerte de sinsentido. Creo que este tipo de angustia, por llamarlo de una manera, es más propio de nuestra era. No es que no haya otros tipos de angustias, de hecho las hay, pero creo que con el crecimiento y el desarrollo de lo que es el discurso capitalista, hay una impronta que tiende al sinsentido, que tiende a que aquellos lugares en los cuales antes se encontraba algún tipo de garantía, de respuesta, algún tipo de orden simbólico más estable, más fuerte,
hace un tiempo ya que se tambalea bastante y que el sujeto, por así decirlo, de esta época, hablando de un sujeto genérico y no en particular, tiene que lidiar bastante con esto y que tiene que lidiar con efectos bastante particulares. Sacrificio transcurre en un lugar del cual nunca se dice qué lugar es, en qué tiempo transcurre la acción y en qué momento histórico, con lo cual tiene una atemporalidad bastante significativa. Es una película de la década del 80, pero uno lo ve deambular el personaje de Alexander y ve en televisión a Donald Trump y a Kim Jong, ¿no? Compitiendo a ver quién tiene el falo nuclear más grande, que destruya al otro o a todos primero, y creo que hay una suerte de cuestión que excede a su época y que excede a su época progresivamente hacia nuestra era, incluso hacia atrás, de lo que plantea Tarkovsky en esta obra. Y de estas preguntas respecto de la existencia. Él dice Tarkovsky, lo que realmente me preocupa es el mundo interior de las personas. Me fascina esa energía humana que se abalanza contra la rutina materialista, ¿no? Contra lo dado, contra lo ya programado. Siento que es mi deber estimular sobre aquello que es esencialmente humano y eterno en cada uno, lo cual dejamos de lado demasiado a menudo. Estamos demasiado ocupados persiguiendo fantasmas e hincándonos ante ídolos. Me preguntaba un poco también, en este ida y vuelta, que al menos a mí me propuso esta película y la lectura de Esculpiendo el tiempo de Tarkovsky, que es un libro que deambula entre sus realizaciones cinematográficas, cómo va concibiendo los guiones, preguntas personales, existenciales que realiza y demás. Me preguntaba sobre esto de los discursos y de los efectos que genera. Hay diversos discursos, es decir, diversos modos de regular los lazos sociales. Desde ese sentido hablo de discursos, desde un sentido más tomado del psicoanálisis lacaniano en este punto. ¿Qué queda hoy si ese otro que antes aportaba tantas certezas, garantías, que se presuponía que garantizaba todo eso, ahora está más bien puesto en duda, tambaleante o, de hecho, bastante vaciado de contenido? ¿Qué es lo que queda? Bueno, queda la ley del ser hablante, queda el discurso y los cortes y los goces y los efectos de pérdida que el lenguaje, en definitiva, genera y propone. Y de esa nueva construcción de discurso, de eslogan, digamos, dispositivos rodeados más de coachings y de marketing que de otras cuestiones que en otro momento. Antes un político se acercaba más a un economista o a otros interlocutores. Hoy por hoy son grandes equipos más bien ligados al marketing, a la marca, ¿no? Al logo. Es una época donde el ícono o la imagen como ícono no termina de correr del todo la palabra, pero le va ganando un terreno bastante importante. Y en esta predominancia de este tipo de discurso, más que un sujeto, volviendo quizás a Bergman y esta parábola entre el personaje, el caballero de la Edad Media, que estaba en medio de las cruzadas, donde ahí hay una clara pronunciación de, bueno, un amo y un esclavo. Ahora más bien hay una cuestión más del sujeto como desecho, como quien queda por fuera, ¿no? Como quien queda en las márgenes, en los terrenos migratorios, o incluso en los sujetos, por así decirlo, que no quedan tan desechados del sistema o del discurso. Hay una inestabilidad muy grande. Antes había parámetros simbólicos, desde lo institucional incluso. Digamos, antes un trabajo era para toda la vida, una familia también, una pareja también. Hace un tiempo ya que con todo este nuevo orden estructural, social, económico, político, con este discurso que avanza,
eso más bien no aporta tanta estabilidad. Y me parece más que interesante retomar en este lugar en donde el sujeto queda, todos quedamos, algunos interrogando un poco más esta cuestión, otros menos, en un lugar de objeto, en un lugar de objeto de consumo del objeto que produce, es decir, el sujeto produce objetos que después lo terminan dominando, controlando, casi que haciéndolo actuar a su voluntad. En esa lógica es que Tarkovsky propone una y otra vez, tanto en los escritos como en las películas, como en Sacrificio, esta pregunta por el propio sentido de la existencia. Al menos la pregunta, ¿no? Como recién planteaba también Claudia, al menos generar esa pregunta, generar ese interrogante. ¿Para qué se está acá? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Hacia dónde uno se dirige? ¿En dónde está parado? Las decisiones que se toman tienen que ver con cuestiones vinculadas al deseo propio, al deseo de otro, si es el deseo de otro, ¿de quién en definitiva? Y también, esto es del orden más del contenido, por así decirlo, también desde la forma. Antes hablaban del cine, o mencionaron en alguna mesa el cine poesía que propone Pasolini, y también Bergman lo toma, y Tarkovsky no ha enunciado de esta forma, pero es un cine que propone que así como desde el lenguaje oral y discursivo hay determinados parámetros que están normativizados, que son considerados los normales, los habituales, y son considerados normales no porque sean naturales, sino porque hay normas que se van instalando y sosteniendo socialmente. En el lenguaje audiovisual sucede lo mismo, hay también todo un lenguaje prefijado, estructurado. De hecho, cuando uno encuentra alguna película extraña desde el montaje o algún plano que a lo mejor corta, no sé, en el ojo del protagonista o algo por el estilo, genera un efecto un poco de confusión, de extrañeza, de estar viendo algo un poco raro. Pasolini invita y propone mucho esto del cine poesía en términos de espacio de resistencia, tanto desde la forma como desde el contenido. Él dice que apuesta a producir una imagen en la cual haya una desestabilización de los lenguajes convencionales. Dice que tiene la sintaxis de un relámpago, de algo que irrumpe, que nos hace pensar más allá de la realidad del lenguaje utilitario, de lo que él denomina el cine prosa, un cine más literal, más cronológico. El cine poesía no tiene una única forma. Si pensamos en Tarkovsky, es un estilo muy impregnado del traspaso entre lo que se supone que es lo real y lo onírico, muy bellamente manejado, donde juega mucho con que no quede tan claro para el personaje y para el espectador tampoco qué es lo que realmente está sucediendo ahí, si es una fantasía, si es un sueño, si es una acción que se está desarrollando. Esos travelings sumamente lentos, absolutamente lentos, escenas de 10 minutos quizás, que pueden observarse tanto en la escena inaugural como en el clímax de Sacrificio, como incluso en algunas otras escenas también. Muchos movimientos de cámara en donde los actores se mueven dentro del cuadro, y incluso a veces la cámara se mueve de tal forma y el actor de tal otra que termina un actor hablándole a la cámara, pero no rompiendo la regla de la cuarta pared, como se dice en cine, o generando una cámara donde le habla al espectador, sino que genera hasta en eso una cuestión de confusión. ¿A quién le pregunta el personaje cuando mira a la cámara? ¿Le está hablando a otro de los personajes que están detrás de la cámara? ¿Le está hablando a quien está observando esa película? ¿Le está planteando una pregunta? ¿A quién? Tiene un ritmo también bastante lento y una propuesta que es casi de lo central del cine de Tarkovsky, en esta apuesta por un cine distinto, por un cine que no se venda a quien mejor paga, como él dice, que no traicione los principios que son propios, porque así como hay un lenguaje audiovisual y un cine más estandarizado, más serializado, por tomar un término industrial,
Lo que él plantea es un cine en el cual el propio autor se encuentre con lo que tiene para decir, se encuentre con su verdad. Antes hablaban de la mística, en relación a la mística divina, en la mesa anterior. Pensaban en una mística tomada en esos términos, ¿no? En una relación dual de una persona con Dios. Hay una mística de la verdad también, y una mística del sentido, de esa verdad que es propia, que no es una certeza dada por otros, ni que se encuentra en otro lado más que en un recorrido que es sumamente personal. ¿Y qué es lo que él propone? Hacia el final de la película, el personaje de Alexander, que está sumamente angustiado ante esta posibilidad de un holocausto nuclear, y que no encuentra muy bien respuestas o qué postura debe tomar, cae en un acto alocado. El personaje considera que el mundo en el que vivimos es bastante alocado y que él debe caer en un acto alocado para resolver algo de esto. Y él hace una ofrenda, hace su sacrificio. Promete incinerar absolutamente todo lo material que tiene que ver con su historia y enmudecer, callar. Hay un juego también en la película entre el hijo de Alexander, que producto de una operación no puede hablar, que está sin voz, y hacia el final de la película es el hijo quien recobra la voz, y es el padre quien lleva adelante el sacrificio, quien enmudece en sus términos y en su convicción para salvar a la humanidad, para evitar el holocausto. Es una película, como dije al inicio también, que tiene un peso grande de la herencia, de lo que se quiere transmitir, una película que, digamos, acontece en el año en el que termina falleciendo Tarkovsky. Él al final hace una dedicatoria que es a su hijo, dice: a mi hijo con confianza y con esperanza. Y hay una parábola también, porque es una película en términos de parábola, si bien el autor por supuesto tiene sus propias convicciones, las desarrolla en su libro y en la película también, respecto de por qué se evitaría una gran catástrofe humana. Él permite abonar otras hipótesis también de por qué eso sucede. Si es por razones religiosas, si es por razones esotéricas, religiosas, psicológicas, más del orden del amor, del lazo con el otro. Y lo deja ahí en suspenso, invitando más bien a retomar esas preguntas. En este cine que pretende incomodar, huir un poco de la norma, Pasolini es que dice: los técnicos audiovisuales, desde ahora en adelante, son parte importante de nuestro mundo, es decir, del mundo del neocapitalismo técnico que avanza. Esto es de hace más de 40 años, pero tiene una actualidad bastante interesante, y cuya tendencia es desideologizar sus técnicas y al mismo tiempo ontologizarlas. Un poco lo que hablábamos antes, construir un lenguaje que parezca normal, que parezca que es ese y que no hay otros, ¿no? Que es el único, que se imponga de alguna manera. No se trata ya de imponer algo por una vía, digámoslo, ya que hablamos de lo político, represiva, sino de ir generando normas, generando cuestiones que estén como naturalizadas y que deban ser de esa forma y que pareciera que no haya otras, porque si hay otras, se lo mira un poco raro. Tarkovsky toma también mucho de esto, y hay una parábola, decía antes, que es el inicio de la película, que es ese plano secuencia inicial, y voy cerrando antes que nos apaguen las luces, que tiene que ver con esto que se transmite con la fe. Al inicio de la película el padre está con su hijo, que en este momento no puede hablar el hijo, y le habla acerca de la leyenda de un árbol. Y entre los dos, entre el padre y el hijo, plantan un árbol muerto, un árbol que está seco, lo ponen de pie, le ponen tierra alrededor, algunas piedras y demás, y el padre le dice al hijo que tiene que regar ese árbol todos los días, que no importa que esté muerto, que esté seco, que tiene que hacerlo metódicamente, que tiene que
regarlo y regarlo y regarlo y regarlo hasta que en algún momento, tal vez, puede suceder o no, tal vez, en definitiva, de esos frutos. Pienso que es una alegoría bastante interesante respecto de la humanidad toda. Me dicen que cierre, así que me apuro y digo, bueno, algo de lo que me atrae, de lo que me fascina, de la propuesta de Tarkovsky, que no está solo en él, pero lo toma en él a partir de esta película, es esto de interrogar por el sentido de la existencia. En una época en donde cada vez parecieran incomodar más las preguntas, los enigmas, y donde se van tejiendo discursos más bien cerrados, a los cuales les cuesta interpelarse. Y retomar más bien esta idea de Artaud de la vida es arder en preguntas. Es eso, se trata de eso. Leo un párrafo de él para terminar, a modo de cierre. En nuestro tiempo, un párrafo de Tarkovsky, aclaro ya que hablé de Pasolini y de Bergman. Tarkovsky dice: en nuestro tiempo la palabra ha perdido su dimensión mágica, admonitoria. Las palabras se van degradando cada vez más hasta ser solo sonidos huecos. Nos ahogamos en informaciones, pero los mensajes más importantes, aquellos que podrían cambiar nuestras vidas, tocar nuestras almas, ya no nos alcanzan. Los modos de vida y la mentalidad moderna muestran su debilidad total. Elijo las imágenes, las impresiones visuales para buscar fuentes escondidas de nuestra existencia. Pero por supuesto, lo bello queda oculto a los ojos de aquellos que no buscan la verdad. Gracias. Bueno, tenemos 2 minutos, una sola pregunta que deberá ser contestada. Si tienen alguna pregunta, si no... Bueno, los esperamos el jueves, ¿cómo? 19, jueves 19, a las 5 de la tarde con la segunda jornada de Pabertar. Se van a enterar en esta semana quiénes son los conferenciantes. Bueno, les agradezco que hayan venido. Hasta luego.